Este episodio que estás a punto de escuchar es un episodio especial. Recoge un directo que hicimos en el canal de YouTube de La Ciudad al Campo el pasado 18 de enero de 2026 con Juan Carlos y Zaira del proyecto Piel Natura. En esta conversación hablamos de su cambio de vida, de por qué decidieron dejar la ciudad de Benidorm, en la costa levantina española, para mudarse a la Galicia rural, de lo que más les costó antes y después de dar el paso, de los beneficios reales de vivir en el campo y también de lo más duro, de lo que no se suele contar. Hablamos de trabajo, de proyecto profesional, de adaptación, de comunidad y de cómo cambia tu manera de decidir cuando ya has vivido una experiencia así. No es una charla edulcorada ni una historia de postal, es una conversación larga, tranquila y honesta, de las que se escuchan mejor sin prisas. Así es que, si te quedas un rato conmigo, aquí te dejo con el directo íntegro. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de La Ciudad al Campo, el lugar donde te hablo de cómo se hace eso de irse al campo y de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, si estás pensando en hacer ese cambio de vida, apúntate a mi lista de correo, porque cada semana comparto mucha más información, reflexiones, ideas, experiencias, en fin, todo un contenido exclusivo que solo comparto con mis suscriptores por email. Entra en delaciudalcampo.com. Además, por suscribirte, te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Muy buenas tardes, estamos aquí en este directo especialísimo en el canal de La Ciudad al Campo y hoy estoy muy contenta porque tengo aquí una pareja conmigo que me encanta que estén aquí y me encanta poder entrevistarles. Hace tiempo que voy detrás de ellos y al final lo hemos podido conseguir, hemos podido poner fecha y bueno, hoy vamos a hablar de mundo rural, de la ciudad al campo, de montar proyectos en el campo, de vivir en el campo, de vida rural real. Porque esta pareja vive el rural cada día, las 24 horas del día. Tenemos aquí a Zaira y a Juan Carlos del proyecto Piel Natura. Y bueno, vamos a empezar. Simplemente os voy a comentar, porque quiero que hablen ellos, quiero que lo cuenten ellos. Ellos vivían en Benidorm, ¿vale? En la costa levantina española y se fueron hace ya 2 años y medio al rural gallego, a una aldeíta en Orense, en Galicia. Y bueno, pues nos van a explicar por qué dieron ese paso y cómo fue todo eso, ¿vale? Así es que, pues nada, vamos allá. Zaira, Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos. Buenas tardes a todos. Buenas y a tardes todas. a todos. Bueno, es un súper placer, de verdad. Y bueno, vamos allá, porque quiero haceros muchas preguntas, quiero sacaros mucho jugo y quiero que nos lo contéis todo. Así es que vamos allá. Lo primero que, bueno, como he comentado, lo primero que quiero que me contéis, que contéis a la gente es por qué quisisteis cambiar de vida. Iros de una pequeña ciudad como es Benidorm, con tanto sol, con buen tiempo y todo esto, a la Galicia rural. Venga, vamos allá. Bueno, pues esta historia empieza en el verano del 2020, que yo vengo a casa de un amigo mío que se compró una pequeña casa en una aldea de la zona del Ribeiro, que pertenece a la provincia de Orense. Y me gustó mucho, me gustó la tranquilidad, me gustó la naturaleza. Y bueno, convencí a Zaira para venir de vacaciones y fuimos viniendo en distintas épocas, los 4 años siguientes antes de venirnos a vivir, y fuimos explorando un poco pues distintas zonas y al final decidimos tomar esa decisión pues meditándolo mucho. También nos ayudó trabajar con algunas personas en las cuales pues te incluyo a ti, que nos ayudaste un poco a enfocar cómo íbamos a hacer ese paso, ¿no?, para movernos al rural, y también con nuestra mentora Isabel, que nos ayudó un poco a cambiar pues esa mentalidad para ver que todo lo que nos propusiésemos era posible.
Y sin esto, sin este cambio de mentalidad, pues no habría sido posible moverte de tu zona, porque son 1000 kilómetros, es tu zona de confort, era lo que conocías. Y de verdad que insisto muchísimo en esto, porque la clave está en eso, en romper esos patrones limitantes y tomar decisiones con cabeza y con ayuda de la mano, que siempre viene bien. Y eso es un poco la historia, ¿no? ¿Cómo era vuestra vida en Benidorm? Nuestra vida en Benidorm era buena, la Sí, verdad. O sea, la verdad no que sí. podemos decir que estuviésemos sufriendo, ni No, mucho para menos, nada. y menos en un sitio al que mucha gente, pues, Mataría por estar sí, allí, o sí. sea, se iría con los ojos cerrados si le dijesen que podía vivir ahí, ¿no? Un clima excepcional. Es verdad que es un sitio que en ciertas zonas está masificado, no masificado como una ciudad grande, como le puede pasar a algunos barrios de Madrid o de Barcelona o grandes ciudades, pero bueno, ciertamente masificado, sobre todo en verano. Sí. Tiene calidad de vida precisamente por el clima, por el mar, porque bueno, la gente pues es de todas partes del mundo, ¿vale? Entonces es una ciudad muy cosmopolita, pequeñita, de unos 150.000 habitantes y a lo mejor pues crece hasta 1 millón en pleno agosto, ¿no? O sea, un crecimiento exponencial. Nuestra vida, pues nosotros desarrollábamos nuestras actividades, Zaira tenía su trabajo, yo el mío, aparte teníamos nuestro emprendimiento que era Piel Natura, era como un complemento, no habíamos como destinado el 100% al proyecto, que eso fue cuando nos vinimos aquí a Galicia, y nuestra calidad de vida pues era buena, no sé, hacíamos deporte, aprovechábamos, pero había algo que nos apetecía cambiar, que era estar más cerca de la naturaleza. Y esa Ujú. naturaleza más salvaje, más profunda, ¿no? Más frondosa, pues la teníamos en Galicia. Esa fue nuestra decisión después de visitar varias zonas del norte de España y para allá que nos venimos. Teníais claro que al norte, siempre al Sí, norte. al norte, sí. Sí, bueno, de hecho, habíamos decidido incluso Ayarit, que es un pueblo de unos 5.000 habitantes que está categorizado como uno de los pueblos más bonitos de Galicia. Incluso fuimos al concello a hablar con la persona encargada para saber qué podíamos encontrar allí, el tema de la vivienda, que era lo que más nos dificultó a la hora de dar ese paso. El tema de encontrar una vivienda de alquiler era bastante retador, por así decirlo. Vale. Por esa Antes, razón aparecimos en San Juan de Río, que ahora contaremos más adelante. vale, antes de entrar en eso, quiero que me digáis, que nos expliquéis, para quien no os conoce, qué era Piel Natura cuando empezasteis, cuando estabais en Benidorm, para que luego veamos también la evolución, porque yo creo que a mí lo que me gustaría Sí. en este rato es que veamos vuestra evolución, tanto personal como también a nivel profesional, ¿no? Porque siempre lo decimos, lo estábamos hablando hace un rato fuera de directo, que hay que ir con un proyecto, ¿no? Hay que tener un Sí, proyecto un plan porque, sobre todo. porque, porque no un plan y un proyecto también profesional, un proyecto económico, que te tienes que mantener de algo, ¿no? Sí. Entonces, entraremos en eso, pero yo quiero que nos digáis aquí, así, bueno, ¿qué era al principio Piel Natura cuando vosotros estabais, antes de iros al rural, cuando estabais en Benidorm? Sí, Piel Natura era nuestro pequeño bebé que contaba solamente con 5 productos, que son los primeros que lanzamos al mercado, y estaba inspirada en la alquimia mediterránea. Entonces, cuando desarrollábamos allí Piel Natura, pues solamente contábamos con 5 productos, y ya cuando quisimos hacer ese cambio de geográfico, lo que hicimos es hacer una inversión económica para remodelar todos los activos y transformar la marca en cosmética ecológica sólida en vez de mediterránea, gallega. Y ahí sí que Vale, hicimos, sin saber cómo iba a funcionar, una inversión de unos 10.000 euros, para que lo sepa todo el mundo, no está mal. para reformular los productos, añadir activos botánicos denominativos de la zona de Galicia, como el extracto de castaño, de denominación de origen protegida, la malvaflor y el sauco, que son activos más predominantes de la zona. También el packaging, todo lo que conlleva transformar una marca y cambiarla a otro punto geográfico, que en este caso fue San Juan de Río. No está mal, no está mal. Oye, volvamos ahí, a ese origen, tanto de Piel Natura, como habéis dicho, como vuestro paso, ¿no?
de la ciudad al campo. ¿Qué es lo que más os costó para dar el paso? Acabas de nombrar el tema de la vivienda, que es un tema que yo siempre lo tengo aquí porque es crucial. Aparte del tema económico, el tema de qué vas a vivir, también el tema de la vivienda es crucial. Pero bueno, quiero que lo contéis vosotros, si fue la vivienda y qué más. ¿Qué es lo que más os costó? Sí, lo que más nos costó fue la vivienda, porque a 1000 kilómetros encontrar sobre todo una vivienda de alquiler, porque cuando te mudas a un lugar nuevo, no siempre estás dispuesto a invertir en comprar una casa y restaurarla, porque es una inversión que se suma más a todo esto. Entonces fue lo que más dificultad encontramos, encontrar una vivienda de alquiler. De hecho, bueno, aparecer en San Joan de Ría fue a través de la entrevista que tú hiciste al señor de Aldealista, que sí que es cierto que en ese sentido se involucró personalmente y nos encontró una casa de alquiler en San Joan de Río, que solamente había una, era esa o esa. También es algo que hay que tener en cuenta. Y fue por eso, porque tuvimos ayuda, porque si no, sí que es cierto que nos hubiera costado encontrar una vivienda estando tan lejos. Y eso pues supone pues venir otra vez de vacaciones, investigar la zona, más inversión económica. Entonces es un tema que sí que a día de hoy ocurre. Igual que en la ciudad cuesta encontrar vivienda, en el rural pasa absolutamente lo mismo. Sí, de hecho hay que dejar una cosa clara, que yo creo que a la gente que nos está escuchando, a lo mejor que tenga pues ese interés de mudarse al rural, es muy importante que tengan en cuenta que el problema de la vivienda también existe en el rural y que es cierto que hay muchas casas, pero hay muchas casas que probablemente por inseguridad jurídica hacia los propietarios y porque no hay ningún estímulo para ponerlas en alquiler, la mayoría pues se venden, otras no se venden. A veces lo que decimos, la gente no quiere comprar inmediatamente porque necesita como experimentar si ese sitio le va a aportar lo que está buscando. Y entonces, bueno, pues de alguna forma es un problema, quiero decir, al final tú te pones a buscar vivienda y resulta que en entornos urbanos hay más oferta que en entornos rurales, cuando en los entornos rurales hay mucha vivienda vacía, porque como bien pues sabemos, la mayor parte de la población, un porcentaje altísimo, vive casi el 90%, 85%, vive en un 20% del territorio, el resto del territorio, o sea, el 80%, al final pues está pues con menor población, por decirlo, ¿no? Entonces, esto hay que aclararlo. Hay que buscar bien, a veces hay que ir a los sitios, preguntar, porque en portales inmobiliarios prácticamente no hay nada. De hecho, te pones a buscar en cualquier plataforma, coges un rango de 40 kilómetros y pones, por ejemplo, casas y chalets, que sería lo que normalmente la gente viene buscando al rural, vivir en una casa, no vas buscando a lo mejor vivir en un piso, y te salen dos casas en oferta, o sea, quiero decir, de alquiler, es ridículo. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es un problema que sería a tratar por la administración pública, por el gobierno, porque si no, pues no. El rural va a seguir como está. Efectivamente, Exacto. sí. Mira, a veces hay gente que me dice, cuando me escriben, me llegan emails, comentarios y me dicen, claro, es que ir a una zona me cuesta dinero y claro, es que contacto con ayuntamientos por email y no me contestan y en portales inmobiliarios pues a lo mejor pues tampoco me contestan. Entonces yo siempre digo, hay que ir a los sitios, por mi experiencia propia. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Hay que ir a los sitios? Hay que ir a los sitios. Sí, preguntar. Sí. Yo, el consejo que podemos dar es, ¿te gusta un sitio? Vale, cógete una casa rural, una tienda de campaña, una caravana, Lo que sea. coge lo que quieras. Quédate un mes Y o vete, 15 días. efectivamente, vete 15 días, un mes, elige el peor mes del año, es decir, si es un sitio, por Hombre, ejemplo, si como aquí. es tienda de campaña, no, Juan Carlos, no futen. Hombre, Que si es no, tienda de se campaña, nos va a dar la gente. tendrás que ir en verano, pero bueno, yo creo que sería por lo menos interesante elegir una parte del año que sea la más cálida y otra parte que sea la más fría, porque tienes que ver si ese clima pues te puede gustar o no, dependiendo de la zona donde vienes, y sobre todo vivir el día a día, porque todos idealizamos un sitio cuando vamos. Esto nosotros lo hemos vivido en Sí, Benidorm, que vivíamos todo el año y venía la gente 2 semanas y decía, guau, qué maravilla, yo me vendría aquí a vivir. Bueno, vete a pasar un mes y luego tú ya tomas las decisiones que tengas que tomar. Ese es el consejo súper que damos, sí.
Bueno, Porque entonces lo lo que hemos más os costó, experimentado al final, que lo hemos claro, experimentado. Nosotros el rural también lo idealizábamos de una forma y ahora sí, cuando llevas aquí 2 años te das cuenta de una realidad que muchas veces no es como tú pensabas. vale, vale. De eso vamos a hablar ahora después. ¿Algo más que os costase, además del tema de la vivienda? No sé, habéis comentado antes el tema de A la ver, mentalidad, ¿no? La sí, mentalidad primero para hacer el cambio, ¿no? Porque no es fácil Sí, tampoco. Y no, cuando se sí. va acercando a la fecha dices, ¡ay Dios, qué voy a hacer! Esto no puede ser. Pero Me bueno, supone un cambio importante porque en este caso son 1000 kilómetros, es ajá, un cambio de clima, es un cambio también cultural, que más o menos, pues en España todos más o menos compartimos la misma cultura, pero quiero decir, puede que cambie cierta forma de pensar porque pues son distintas comunidades, son distintos climas, son distintos tipos de vida, y evidentemente pues todo eso cambia. Sí que hubo una inversión importante en el desplazamiento, o sea, por ejemplo, en este caso, pues hicimos un alquiler con una furgoneta que supuso más o menos unos 1000 euros, Hmm, haciéndolo nosotros, o sea, para aquellas personas que lo hagan pues a través de una agencia de transporte, sí, es más. supondría probablemente casi el doble. Y luego, pues evidentemente hubo unos costes de venir hasta que se afianzó ese alquiler. Tuvimos que venir varias veces. De hecho, cada vez que veníamos, pues nos suponía sobre unos 600 euros, más o menos. Tuvimos que venir 2 veces porque hubo problemas con el tema del alquiler, ya que al principio, pues bueno, el alquiler estaba claro Sí, que se iba a alquilar la se hizo un vivienda, acuerdo verbal, pero luego parecía que no estaba tan claro. efectivamente, y Las luego cosas pasan. hubieron como ciertos problemas de comunicación porque estamos a mucha distancia, los propietarios tampoco estaban aquí, y entonces al principio pues querían alquilarlo en la casa. Esto va a pasar, lo voy a citar porque va a pasar, nos lo ha contado más gente. Querían alquilarnos en la casa, pero que una planta dejarla libre para que ellos pudiesen acceder, cuando realmente la casa al final pues las 3 plantas no están para Acondicionadas. vivir, Hmm, ¿vale? Entonces era un poco complicado hacer eso. Entonces, bueno, eso lo pudimos solucionar. Luego, en principio, el alquiler, que lo íbamos a hacer pues, de forma personal nosotros, a través de una gestoría y tal, pues se lo pasaron a una agencia. Esta agencia al final nos pidió un seguro de impago. Claro, nosotros ya habíamos como cerrado ahí el ciclo. Digo, coño, ¿y ahora cómo vamos a presentar la documentación para el seguro de impago si ya hemos dicho de los trabajos que nos vamos a ir? Eso nos complicó un poco más la cosa. Incluso, pues, nos llegamos a plantear hasta no venir porque, claro, cambiaron mucho las reglas del juego y bueno, al final pudimos solventarlo todo. No, nosotros nos encabezonamos, queríamos venirnos y al final nos venimos, pero queremos decir que esos malentendidos se transformaron en un coste económico, que hmm, no contábamos con sí. ello. Eso es lo que yo dejaría claro también. ese es ese presupuesto inicial que hay que tener en cuenta cuando te vas a ir a vivir al campo. Sí, que si es más alto el presupuesto inicial, mejor, por si acaso, por si Por pasa si acaso. algo. Ese 10 o ese 20% de más que tienes que poner ahí en un rincón, por si hay algún impedimento, que ojalá que no los haya, pero a veces sí que Sí, aparecen. si al Exacto. final la vida te va poniendo una piedrita más para ver si tenías tantas ganas de irte, a ver cuántas ganas tenías para... A ver, ahí vives en la incertidumbre. Sí, Vives una incertidumbre porque más o menos tú trazas un plan, sí, tienes que trazar más o menos un plan, ¿no? Es lo que tú dices. Bueno, si tienes 20 años, pues oye, mira, sí, a lo loco y no sé, quieres irte a trabajas en lo que Granadilla. sea, tal, pero claro, cuando ya tienes una Efectivamente. cierta edad, pues te Mm, gusta tener las cosas más seguras y mm. O no si te quieres puedes... ir a la aventura, tú ya tienes Eso es, un plan de vida y dices, bueno, yo ahora quiero mejorar este plan de vida, no quiero claro, irme a la aventura, ¿no? Si no, pues me cojo una mochila y me voy a rublar por ahí, no es sí, eso, vosotros, por ejemplo, pues decís, ostras, es que quiero este proyecto llevarlo a más, quiero tener otra claro. vida, quiero contacto, o sea, ya son quiero, ¿no? La lista de Hmm. deseos, sí, claro, ya no es, pues me voy a lo loco, no, quiero, que es yo creo que hay un 20% de la gente que se quiere ir al campo que se quiere ir a lo loco o que se iría a lo loco, pero el resto, la mayoría, ostras, quieren cambiar para algo mejor, ¿no? Sí, Y efectivamente. bueno, hay que tener en cuenta eso que yo siempre digo y que estáis confirmando vosotros, pues que hay que tener en cuenta esos impedimentos, esas cositas, esas piedrecitas, como has dicho, Zaira, que van apareciendo en el camino y que hay que aprender a saltarlas, porque si no,
no hay más. Ahora, al final a veces escuchamos como discursos muy sensacionalistas acerca del rural y es verdad que el rural tiene cosas maravillosas, las vamos a contar, pero también hay que ser realista porque a veces estamos jugando también con las ilusiones de las personas que a lo mejor están en entornos urbanos y que están genial y están la mar de bien, ¿vale? Y se sienten muy cómodas y personas que quieren abandonar esos entornos porque quieren experimentar otro tipo de vida, pues en un sitio más tranquilo, ¿no? En este caso, pues en el campo, en el rural. Y también, pues bueno, esto hay que explicarlo. Al final, esas noticias de prensa que leemos, esos discursos políticos muchas veces que escuchamos, no están hechos desde el rural, están hechos desde un despacho al final en una ciudad donde la visión que tú tienes es la de la ciudad. No tienes las necesidades que existen en el rural, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de beneficios y de inconvenientes, ¿vale? Vamos a empezar por lo bueno, vamos a empezar por qué son esos beneficios que os ha aportado realmente la vida en el campo, a todos los niveles, pero no en plan abstracto, ¿vale? Vamos a hablar de cosas concretas que hoy hacéis distinto de la vida que teníais y que ha sido beneficioso para vosotros. Venga. Mira, sobre todo pensando en mis animales que tienen un trocito de terreno para salir a la naturaleza. El perro, sobre todo, sí que es cierto que cuando nos mudamos aquí, ahí en Benidorm ya lo notábamos más cansado, con más peso, con peor salud. Y aquí están mucho mejor. Entonces, sobre todo, ese contacto que ellos han tenido con la naturaleza, también, por supuesto, nosotros, porque evidentemente pasear por un bosque con nadie es maravilloso, porque no vas preocupado como pasaba muchas veces pues por allí, por Benidorm, que a veces pues Manny es un perrito territorial, es muy bueno, lo que pasa es que siempre había algún conflicto con algún otro perro. Y por aquí pues eso no pasa a menudo. De todo puede pasar. Y claro, es muy beneficioso para nosotros porque paseamos en paz y tranquilos. Sobre todo eso a nivel de beneficio. También el poder tener un terreno y tener nuestras plantas medicinales, donde hemos grabado, por ejemplo, nuestra formación, la del arte de curar con plantas. Lo hemos grabado todo en nuestro huerto medicinal. Entonces eso, para nosotros y para los alumnos también es chulo porque pueden ver cada planta y eso... Oye, pues allí en la ciudad no lo teníamos. Las gallinas, que tenemos gallinas, también es algo muy positivo, que aquí podemos tener gallinas. Y luego, pues sobre todo eso, el contacto que tienes con la naturaleza. A nivel positivo, bajo mi punto de vista. Seguro que algo me dejo. O sea, pues salir de casa no es lo mismo salir de un edificio, ¿no? O sea, atravesar varias escaleras, pisos, ¿no? Salir del portal a la calle, que aquí prácticamente efectivamente, aquí pues claro, el cambio fue muy drástico pues eso, de un piso 24 que bajábamos por el ascensor, atravesábamos 2 portales, ¿no? Y salíamos a la calle, pues aquí prácticamente sales al jardín directamente, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando hace sol, que no es siempre. Es una maravilla. Aprovechamos para salir, sobre todo el verano se disfruta mucho porque, joder, sales a tu terraza, puedes desayunar ahí. Esto escuchar los pájaros. Eso no tiene precio, la verdad. Es maravilloso. Luego, pues también tienes un poco más de contacto con el vecindario, ¿vale? O sea, más o menos todo el mundo te conoce. Si necesitas siempre ayuda, pues... siempre hay un intercambio en este caso que yo ahora que lo valoro, ¿vale? Depende un poco también cómo vivas en la ciudad. Hay mucha gente que dice que vive en edificios y que no conoce a sus vecinos. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que tanto Cera como yo conocíamos a nuestra planta y al mucho. Todos los vecinos de nuestra planta los conocíamos, nos llevamos bien, incluso me acuerdo que con nuestra vecina de Navarra, porque es lo que te digo, pues venido pues es gente de toda España, de todo el mundo, intercambiámonos, oye, mira que he hecho esta mermelada y nosotros decimos, mira, pues toma unas naranjas. Había como esa relación bonita también que siempre oigo un poco ¿sabes? Ese comentario de que en las ciudades todo el mundo va a su bola, que no hay como esa comunicación. Bueno, lo normal es que al final cuando hay mucha más población la gente pase mucho más desapercibida y el uno no sepa tanto del otro porque lógicamente pues son muchas más personas, ¿no? Pero yo creo que depende un poco también del entorno que tú generes y donde vivas, ¿no? Y cómo seas.
Eso en el rural pues es más fácil que te hables con los vecinos, que oye que si que mira que plantado, toma y te traen unas patatas, unas calabazas. Oye, pues eso son cosas que evidentemente son más propias del entorno rural, ¿no? Ujú. A nivel de salud física y mental o emocional, ¿habéis ganado? Yo sí que es cierto que en épocas de invierno me siento aquí con mucha menos energía, me cuesta más levantarme por la mañana, porque también es cierto que nuestro metabolismo acostumbrado al levante, sí que hemos experimentado que nuestra salud ha empeorado un poquito. Sobre todo en la vitamina D, que la teníamos por los suelos y eso también, tener los niveles de vitamina D bajo conlleva estar más cansado, tener un estado anímico pues más plof, por así decirlo. Mm. Y sí que en ese sentido, Yo por creo, un... hay como doble parte. Hay Ay, una sí, parte en la cual dice a nivel de salud has mejorado porque salud mental, o sea, tienes más tiempo para pues ver lo que quieres, para conectarte con la naturaleza, porque al final en la ciudad pues está un poco eso abandonado, ¿no? O sea, quiero decir, esa conexión se ha perdido, esa unión pues con la naturaleza, con los animales, experimentar otro tipo de actividades más manuales, ¿sabes? El campo te invita a aprender a hacer cosas muchas veces. Y eso es Y una te parte bonita obliga. porque te sí, obliga también, también. sí, te obliga porque al final se desarrollan otras facetas que a lo mejor tú pensabas que no tenías El gallinero no se limpia solo. y eso es muy bonito. Sí que es verdad que tiene razón Zaira, dependiendo en qué zona rural estés, si por ejemplo es una zona rural donde el clima pues es un poco más frío, invita menos a hacer actividad física, Hmm. aunque la actividad física al final pues la puedes hacer con cualquier clima, pero quiero decir, invita menos si vives en un sitio donde a lo mejor tienes una distancia considerable pues a un gimnasio, a un polideportivo o algo que muchas personas estamos acostumbrados o nos gusta ir a unas instalaciones a entrenar pues para estar más cómodos, por decirlo así, pues eso sí que lo tienes más a desmano. Y lo que son las actividades que puedes hacer en la naturaleza, pues siempre aquí las tienes mucho más fáciles, ¿no? O sea, te gusta montar en bici o te gusta hacer senderismo, ese tipo de cosas, aquí pues evidentemente estás en el paraíso. Pero es cierto lo que comentabas, que dependiendo de qué clima tienes, pues te permite hacer más o menos, ¿no? Ya es Ujú. también Ah, mentalmente. mira, desde México. Desde Hola. México, no sé. Sí, voy pasando los comentarios para que, gracias a toda la gente que nos estáis viendo en directo y por vuestros comentarios, que, jolín, claro, Ah, mira, siempre son nos bienvenidos. alegramos que sean buenos los consejos y que os A sean de ver, utilidad. yo creo que al final simplemente estamos contando pues nuestra experiencia y es lo que digo yo, las experiencias son interpretables de distintas formas según tu conocimiento y lo que tú hayas vivido, pero me Ujú. parece importante, estamos siendo totalmente transparentes, Hmm. no nos gusta decir lo bueno y lo malo, nos gusta decir más bien lo bueno y las cosas que están por mejorar, que son muchas en cualquier ámbito, ¿vale? Ujú. Y me parece pues, muy interesante tener esta información porque este tipo de vídeos eran los que yo buscaba cuando deseaba mudarme al campo, ¿no? Cuando yo entraba en el canal de Raquel y me veía esas entrevistas, porque en esas entrevistas es donde la gente cuenta la realidad. Claro, La porque es chicha. fruto de su experiencia. Ahí está. A nivel de vuestro proyecto, porque es lo que tenéis, o sea, ya no es solo el Hmm. cambio de vida, sino no es me voy al rural a ver qué hago allí, a ver a qué me dedico, sino que vosotros teníais ya un proyecto. ¿Qué beneficios ha tenido vuestro proyecto el estar en el rural? Lo habéis apuntado ya, pero bueno, contárnoslo. La verdad que ha supuesto un crecimiento bastante grande. Yo creo que cuando pones foco en tu proyecto, también se expande porque nosotros nos hemos pasado todos estos 2 años y medio a full, es en plan, vamos con todo. Y en ese sentido también nos hemos movido mucho en medida de lo posible. Igual que trabajamos online y vendemos productos desde nuestra página web, vendemos a nivel nacional, no solamente vivimos de la gente que puede comprar en el pueblo, eso también hay que Sí, tenerlo en o en cuenta los alrededores. en los alrededores. Es un proyecto que tenemos clientes a nivel nacional.
que por eso podemos vivir también en el rural. Porque si tuviéramos que depender a lo mejor de la población, no es suficiente para sustentar una empresa. También al principio de mudarnos, yo estuve trabajando en un proyecto para asentar nuestra economía durante varios meses, que era un marketplace para dar visibilidad a marcas del entorno rural, tipo panaderías, etcétera. Entonces también lo complementaba con Piel Natura. Entonces eso también es importante dejarlo claro, que aparte de que vas con tu proyecto, a veces también en algún momento tienes que complementar, porque hasta que asientas tu economía, pues lleva un tiempo, pero sí que nos ha supuesto un crecimiento a nivel de redes sociales, que llegamos aquí con, yo qué sé, 4.000 en la comunidad y ahora somos 170.000. ¡Wow! Sí, que Esto es hay que... flipante. Clientes que repiten, que como hemos conocido en la zona de Orense, tiendas en las que tienen nuestros productos. Hemos podido invertir en una comercial que ahora está abriendo mercado en Barcelona, que también somos los socios fundadores de la Asociación de Cosmética Gallega y tenemos Wow. y entre varios pues tenemos esta comercial porque trabajamos en sinergia también y nos apoyamos unos entre otros, que eso es importante también a la hora de emprender, intentar apoyarte de empresas que están dentro de tu mismo sector en ese sentido. Luego también nunca habíamos hecho formaciones presenciales y cuando llegamos aquí empezamos a hacer las formaciones presenciales. Ajá. Y luego también las online. Sí que es verdad que Habéis creado también... en el tema de las formaciones hemos tenido apoyo por parte de alguna administración pública, de algún consorcio, que digamos que a través de subvenciones, pues hemos hecho formaciones. Entonces, eso sí que estamos muy agradecidos. Sí, También sí. el primer año pues hubo bastante apoyo por parte del pueblo que nos ayudó un poco pues a generar ingresos líquidos, como dice Zaira. Pero también es cierto que claro, que nosotros como proyecto, si solo dependiésemos de lo físico, ahora mismo el proyecto no existiría, o sea, no sería viable. ¿Por qué cuento esto? Porque hay veces que a lo mejor las personas vienen al rural con un proyecto en la cabeza. Tiene que ser un proyecto muy bien asentado. Cuando tú vas a depender de un flujo físico de personas que compran, tienes que tener en cuenta la población. Y a lo mejor entonces tienes que tener en cuenta que, bueno, puedes desarrollar un proyecto desde el rural, pero vas a tener en gran medida que depender del cliente final también en el entorno urbano, es decir, en la ciudad, ¿no? O sea, puedes tener un negocio, no sé, pongo un ejemplo, pues una panadería, que es un negocio que suele funcionar, que además muchos panaderos están jubilando y traspasan esos negocios, pues tú puedes coger ese negocio, pero solo con la gente de los alrededores, de los ayuntamientos de los alrededores, no puedes sustentar ese negocio. Tienes que tratar de sacar ese producto a las ciudades, que es donde hay mayor proporción de gente, ¿no? O sea, yo creo que eso es trasladable a casi cualquier ámbito. Entonces, hay veces que dependiendo en qué sector, ¿vale? Pues vas a venir con una idea que a lo mejor no te va a funcionar. No es lo mismo que el nómada digital. El nómada digital, pues a lo mejor le da igual funciona bien en todos los trabajar sitios. en un Claro. piso en Madrid o en Valencia que estar en una casa, siempre y cuando la conexión que tenga a internet sea la que necesita y él se adapte pues a ese entorno rural, o sea, lo que quiera. Pero en el caso de otros proyectos, pues hay que tener en cuenta pues que lo que son proyectos de necesidades básicas, como puede ser pues lo que hablamos, panaderías, como puede ser el cuidado a los mayores, atención sociosanitaria a los mayores, o lo que viene siendo residencias o cuidado a domicilio, pues todo lo que son trabajos de fontanería, carpintería, electricidad, hay también demanda, en hostelería, pero fuera de lo que son incluso ganadería, ¿no? Pues trabajando pues para ganaderías, pero fuera de lo que es eso, pues de esos sectores puede ser que haya más limitación y que el resultado que a lo mejor esperas no sea el que vas a tener, ¿no? Aquí habéis tocado tres cosas clave. La primera es que a veces cuando te vas al rural tienes que hacer cosas que a lo mejor te pensabas que no tendrías que hacer, pero a lo mejor tienes que empezar trabajando de lo que sea. Si es de algo que te gusta, mejor, pero a veces no. Pero simplemente, primero, para mantenerte y también para generar confianza, para que te conozcan. Porque creo que eso es muy importante en el rural. Hay gente que
que llega y dice, no, yo paso, yo no quiero tener contacto con nadie, ¿no? Es que, o sea, si tú tienes que vivir de un proyecto, tienes que generar porque una cosa te lleva a la otra, siempre, o sea, una puerta te abre otras puertas. Y luego, lo siguiente que has dicho, lo mismo, o sea, mucha gente que quiere irse, vosotros teníais un proyecto que puede vender en físico, pero tenéis muy claro que tenía que ser online. Hay muchísima gente que se quiere ir al rural, que tiene ya un negocio propio, son pues psicólogos, coaches, terapeutas, Sí. lo que sea, asesores, y luego quieren llevar eso al rural con la población, o sea, enfocado a la población del rural. Ojo, que a lo mejor no tienes quórum, no tienes suficiente gente, tienes que llevártelo al online, o tienes, a lo mejor tú antes, tu radio de acción era muy pequeño porque allí tenías muchísima gente y ahora tienes que desplazarte cientos de kilómetros, ¿no? Claro, Entonces, claro, esto que comentas es una realidad, claro, y hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor vas a tener que hacer, por eso siempre es bueno venir con un plan, porque si tú vienes sin plan, pues al final lo que tú dices, tienes que acabar trabajando de oficios a lo mejor o cosas que no has trabajado en tu vida, que dependiendo a lo mejor de la situación, oye, te compensa y te adaptas a las circunstancias, pero hay que dejarlo claro, porque luego la gente aterriza aquí y dice, ostras, ¿sabes? ya. Esto no me lo esperaba, entonces bueno, yo creo Bueno, que... también hay que decir que a veces vienes con un plan, que esto nos ha dado permiso nuestra amiga Hanan, que ella es terapeuta emocional, y igual la población que está asentada, como no está acostumbrada a este tipo de servicio, que es súper necesario, porque la salud emocional es necesario en todos los ámbitos, ya sea en la ciudad o en el rural, a las personas como que le cuesta más tomar esa decisión. Y son proyectos pues que, joder, tendrían que funcionar también súper bien y, y pues experimentan dificultades por ese motivo, porque la población pues es un poco como más reacia a ese tipo de actividades. Porque Y, hay que y lo saber comunicarlo claro, a ese entorno. y lo Mm, valoran súper bien, pues personas cuando vienen de vacaciones claro. y se hacen sesiones y en cambio a las personas del rural, pues en ese sentido, pues sí que les cuesta un poquito más porque no conocen ese tipo de servicio. Ujú, vale. Sí, yo creo que Hemos, al final... Sí, 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 que Zaria lo ha resumido bien. Al final, pues bueno, depende un poco de las necesidades del sitio y también pues hay que tener en cuenta la población con la que tú trabajas físicamente, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros, exacto. por ejemplo, vivimos en un concello, que es un ayuntamiento, que tiene aproximadamente unos 520 habitantes. Luego cada comunidad autónoma se conforma de una forma, pero Galicia, pues en este caso, se conforma en concellos. Esos concellos a su vez tienen parroquias, que son, bueno, yo lo entiendo como que son aldeas, son pequeños pueblos, ¿no? Donde a lo mejor vive una persona, dos, 10, 15 o incluso ninguna, ¿no? Entonces, claro, esto también dificulta mucho el proceso a lo mejor de llegada a esas personas porque estamos hablando que igual estás en un concello que tiene 30, 40, 50, 60 parroquias. Imagínatelo. O sea, es una Mm, locura a nivel de... No, no está centralizado a lo mejor no, como una ciudad o como que te es mucho más fácil a lo mejor llegar a todas esas personas, ¿no? ujú, vale. Hemos hablado de beneficios, de los beneficios que habéis tenido en estos 2 años y medio que lleváis en el rural. ¿Y qué inconvenientes? ¿Qué desventajas? ¿Qué ha sido lo más duro? ¿O qué está siendo lo más duro para vosotros de la vida en el rural? El clima, el invierno se hace pesadito, la verdad. Porque, a ver, evidentemente vives en un entorno precioso, Claro, claro. natural, tiene que llover. Lo que pasa que al principio cuando vienes muy emocionado, en plan, ah, tengo ganas de hacer esto, lo otro. Pero ya cuando llevas más tiempo, pues a veces pesa el tener constantemente lluvia, más que nada porque lo comparas cuando estabas viviendo en Benidorm, que allí pues hacía más sol y sí que notamos que anímicamente pues el sol nos da como más vitalidad y esa energía y muchas veces también la distancia.
Sobre Vale. todo eso, porque sí que es cierto pues que nosotros consumimos la mayor parte de productos ecológicos, locales, pues nos gusta ir a, yo qué sé, a lugares un poco más especiales y eso sí que lo encuentras más en la ciudad. Pues si quiero ir a un herbolario a comprar fruta y verdura, pues tengo que ir a Orense, al herbolario, porque aquí no hay. A ver, al final, a nivel poblacional, pues son los servicios que hay, que por lo menos hay servicios, menos mal, pero sí que es cierto que es lo que llevamos un poquito peor, sobre todo eso. Mira, esto quiero que lo apuntemos porque me lo comentaste, Juan Carlos, hace unos días. El tema de que os pensabais que viviendo en el rural encontraríais más productos naturales, ¿no? El tema de lo Hmm, ecológico y todo esto. Yo creo que esto es un mito que hay que desmontar porque sí. realmente no es que sea así. O sea, a ver, llevamos 70 años de industrialización del campo. El Hmm, tema de lo ecológico son las nuevas generaciones las sí. que lo están implantando. Los que eran ecológicos eran los de, vamos a decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O yo qué sé, igual antes. Pero luego todo se industrializó, ¿no? Entonces, no es tan fácil encontrar, aparte de en verano que todo el mundo tiene un huerto y te da Hmm, sus tomates y sus calabacines y todo el mundo te sí, da de todo porque no sabes, salen los calabacines por las orejas, o sea, sí. y aún así hay gente que todavía le mete productos a los huertos, pero es Sí, difícil, sí, es sí, que sí difícil. que Tú le ponen, sí. Sí, me decías, bueno, Juan Carlos, qué eso difícil nos es comprar sorprendió. también pan o, ¿no? O Sí, sea, sí, eso nos sorprendió porque, claro, a veces, quiero decir, es un producto que es más fácil encontrar muchas veces en las ciudades por demanda. Hmm, Es una cuestión de demanda. O sea, al final, por ejemplo, una panadería de masa madre, pues era la que había en el rural hace 60 años, por decirlo de alguna forma. Hoy en día, pues por los costes, por asumir la producción, por lo que la gente a lo mejor está dispuesta a pagar por ese producto, pues tienes que acabar empobreciendo la calidad de ese producto y lo que te digo, y sacándolo, ¿no? A otras zonas, incluso siendo mejor que lo que puedes encontrar, evidentemente, en cualquier supermercado, pero a lo mejor esa panadería de masa madre, de fermentación lenta, de harinas ecológicas, pues resulta que te las vas a encontrar en su mayoría cerca, a lo mejor que sean pueblos, pero cerca de zonas urbanas pues precisamente por lo que estamos hablando, por la capacidad de venta. Eso es una cuestión comercial al final. Entonces, bueno, así como decimos eso, decimos cualquier otra cosa. Evidentemente la gente pues tiene sus huevos, tiene sus verduras, tiene al final, su producción de conservas, ¿no? O sea, quiero decir, hmm, eso es algo que aquí casi todo el mundo, ¿no? Sobre todo la gente estaquecita más mayor, pues está acostumbrada a hacerlo y depende menos de esos supermercados. Pero sí, sí que es cierto que la industrialización ha llegado y en el pueblo más pequeño, en el supermercado más pequeño, que además hay que dar gracias de que haya un de que supermercado. esté. sí, Efectivamente, en ese pero bueno, sentido quiero sí. decir, la industrialización ha llegado a ese supermercado y lo mismo que encuentras en un Sí, la supermercado. pizza tarradeña, que no se le puede llamar pizza, porque eso no es pizza ni es nada, es ultraprocesado, ha llegado al rural. Así como otros alimentos. También Qué venden bueno. fruta, ¿eh? Pero que eso ha llegado. Hombre, por defecto, pues al final yo creo que se tiende a tener acceso a alimentos frescos con más facilidad en un entorno rural. Pero Mm, es lo que tú dices, si tú quieres comprar, pues dependiendo de qué zona, por ejemplo, los mercados que hay, pues dependiendo, hay en mercados que aquí que se hacen, que son las feiras, pues donde sí Hmm, encuentras producto más local, pues por ejemplo, cuando viene la primavera, el verano, más productores a lo mejor de fruta y verdura, pero si no, pues te vas a encontrar más o menos lo que hay en un supermercado, ¿no? ujú. Eso, eso hay que Vale. tenerlo en cuenta. ¿Algún inconveniente más? El clima, los desplazamientos. Bueno, yo Ah, creo que bueno, como sí. La Ah, emprendedores, inversión en energía. Porque voilà. independientemente de que, digamos, oye, pago de alquiler 300 euros, pero una casa de 3 plantas, la tercera no cuenta porque está inservible, no está acondicionada, ¿vale? Y con un terreno de 1000 metros, súper bien. La inversión en energía es de 400 euros al mes, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las casas del rural, ¿qué pasa? Que no están lo suficiente bien
acondicionadas como tendrían que estar, sobre todo en una zona que en este caso es fría. Fría y Entonces húmeda. no está acondicionada la casa como para que esa temperatura se conserve durante todo el día. Tiene que estar continuamente puesta la calefacción porque si no, la temperatura es baja. Entonces Dejemos, también, aunque esté la casa muy aislada, Zaira, ya te lo sí, puedo decir por experiencia que tenemos la casa hiper aislada y si tú no pones la igualmente, calefacción, ¿verdad? Vale, vale. no hay Sí, tu a tía. ver, es un gasto importante el tema Sí, de la Sí, energía, hay que tener en cuenta. Y sí. el tema, por ejemplo, de los vehículos, no lo hemos sí. comentado. Nosotros cuando vivíamos allí teníamos un vehículo, aquí Ujú. tenemos que tener dos, porque cuando se te rompe un vehículo, te quedas sin vehículo. Primero porque hay pocos Sí, talleres de hecho, no nos ha estado un y mes en el taller. Imagínate si no tuviéramos la furgoneta de empresa. efectivamente, ¿Qué hacemos? nosotros, si no hubiésemos tenido dos vehículos, pues no te puedes mover. Entonces, o tienes al final un tipo de seguro que te cubra desde el primer día un vehículo de sustitución, o te toca alquilar un coche porque no te puedes quedar un mes sin coche en un pueblo porque lo necesitas para poder hacer tus gestiones profesionales y personales. Entonces, es importante que nosotros hemos hecho cálculos aproximados con lo que son reparaciones, Sí, mantenimientos, seguros, ITVs el de dos 2025 ha vehículos sido muy guay. nos está saliendo al mes aproximadamente unos 250, 260 euros. Quiero decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque al final al año pues es un importe Hmm, importante y pues evidentemente en una ciudad no necesitas un vehículo porque el transporte público es bueno. funciona, claro. Faltaría más, Aquí, quiero decir. aquí hay un autobús, lo que pasa que pasa por la mañana a una hora y por la tarde viene de Orense a otra. Ya, O sea, sí, encima, ahí hay que dar gracias, porque quiero decir, porque ¿sabes? hay pueblos que no tienen ni autobús. Aquí por lo menos Mm. la gente que tiene que ir, la gente más Hmm, mayor que tiene que ir al médico, no puede conducir o lo que sea, puede coger ese autobús hmm. y luego volverse. Pero lo que queremos decir al margen de eso, que está muy bien, es que necesitas un vehículo. Y que con un vehículo, para nuestra opinión, viviendo como vivimos a una hora de la ciudad, o si vives a media, más o menos estas las mismas, tener solo un coche es arriesgado y tener dos coches pues supone la inversión que Una supone. inversión como la que Mm. hemos hecho en el 2025, porque al final nuestro coche allí tenía otras características climatológicas y estar el coche con lluvia, frío fuera, porque no tenemos parking, pues se estropea mucho más frecuentemente. Y luego el tema de inversión en ruedas. Claro, no puedes Mm. poner las mismas ruedas aquí que en una zona cálida. Necesitas unas ruedas de mucha mejor calidad De para que no... invierno, Sí, de incluso. invierno, que la inversión es mayor. Y Mm. la inversión en gasolina, porque si quieres Mm. bajar a la ciudad, pues para hacer ocio o porque como nosotros, que ahí es donde encontramos más los alimentos que normalmente consumimos, pues es un extra más. Bueno, que Sí, también ya está. nos desplazamos a la ciudad para ir a ver a tiendas, Sí, también. porque Mm. es donde diversificamos para ir a coger autovías, autopistas, ir a otras ciudades, a visitar a clientes. O sea, al final, aunque el grosso de nuestros ingresos viene de forma online, también necesitamos trabajar una parte física Sí, que tiene un coste Claro. de que nos supone desplazamiento. desplazarnos, sí. Ujú. Me gusta que estemos comentando todo esto porque creo que es necesario. Hmm. Creo que es necesario. Esto no es ni para quitarle la idea a nadie de Ah, irse al por rural, supuesto, es hacer por un supuesto que no, análisis. pero es un análisis y yo creo que tenemos que mostrar una realidad. Mira, aquí tenemos Hmm. un comentario de David. David, Ah, mira. bueno, quieren rehabilitar una casa en el campo. Hmm. ¿Y qué pasa? Pues que tienen problemas de falta de mano de obra. Lo que Claro, acabáis de comentar eso es muy vosotros. común en el O sea, rural. no hay mano de obra. ¿Por qué? Pues porque la poca que hay se va a la ciudad, si tienen más A demanda. ver, Hmm. ¿qué pasa? Que a veces escuchas el comentario este de, bueno, tú te vas a rural, compras una casa que se puede comprar muy económica, todo es dicho. Restaurala. La puedes rehabilitar. Vamos a ver, esto hay que hacerlo bien. O sea, quiero decir, tú los cálculos los tienes que hacer bien porque igual lo que tú pensabas que te iba a costar 30.000 te cuesta 100.000. Y cuidado, que es muchísimo más dinero, se ha multiplicado por tres. Mm. Entonces, quiero decir, Si eres un manita, súper bien. Si tienes Claro, que depender de alguien, ya la cosa cambia, la historia. evidentemente, mucho. pues
también hay unas normativas, hay que pedir unos permisos en el ayuntamiento, hay que ver cómo, por ejemplo, en el caso de Galicia, pues está la ley del suelo de Galicia que te dice pues que puedes construir, dónde lo puedes construir, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado esa ley y porque queríamos hacer un proyecto físico y nos hemos visto un poco neutralizados, por decirlo de alguna forma. Que ya no lo hacemos, porque queríamos hacer, vamos un poco a contarlo así de forma resumida, queríamos hacer una escuela en un sitio físico, un proyecto físico, en un terreno urbanizable, pero bueno, pues hay una ley, que en este caso es la ley del suelo de Galicia, que no nos permitía hacer esa vivienda de obra nueva, o bien poner un módulo, una casa de madera o lo que sea, si no era con un fin profesional relacionado con el sector agropecuario, es decir, con la ganadería o la agricultura. Claro. Entonces, bueno, pues supongo que habrá matices como todo y que todo al final, pues gestionando y pidiendo permiso se podrá hacer, pero quiero decir, fácil no es. No es. Que tendría que serlo. Sí, tendría que dar muchas más facilidades. Tendría que serlo en un lugar que lo que necesita son habitantes. Claro. Ya. Es como si yo necesito clientes en mi empresa y entonces en vez de conseguir clientes, lo que hago es ponerles impedimentos. Efectivamente, para que no lleguen a comprarme, ¿no? Pues es un poco un poco surrealista. Sí, pero sí, totalmente. Yo creo que es algo general, no creo que sea solo de Galicia. Sí, a ver, hay unas reglamentaciones, es lo que hemos comentado antes, hay unas reglamentaciones que están hechas desde unos despachos en la ciudad. Sí. Y hay gente, realmente sí que hay gente en el campo, sí que hay alcaldes, sí que hay personas al frente de administraciones que están intentando que se haga una diferenciación, porque no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo. Los servicios son diferentes y todo es diferente. Hombre, pues darnos un poco más de facilidad, pero no es así. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta esto. ¿Cuánta gente no se ha comprado una casa por 10.000 euros? He comprado, y luego no la puede tocar, no puede hacer nada. No la puede tocar porque aquí hemos escuchado casos, por ejemplo, de que está afectada por patrimonio, por cuenca hidrográfica, por... Exacto. Yo que sé, a lo mejor pasaba un camino real o hay unos vestigios romanos y se acabó. Se paraliza ya la reestructuración de la casa. Entonces, bueno, pues oye, nos estamos contando cosas que pueden pasar y que hay que estudiar. O sea, en realidad esta entrevista te vale para ser previsor. Ahí está. Sí. Oye, ¿qué es lo que... Vamos a avanzar un poco. ¿Qué es lo que no os esperabais que fuese así? Algo que os ha sorprendido tanto agradablemente como desagradablemente. A ver, agradablemente que nos haya sorprendido. Yo estoy pensando en el desagradable. Siempre poniéndonos en las cosas. Venga, Juan Carlos, habla tú de lo agradable. Es que agradable hay muchas cosas, por eso digo A ver, agradablemente es que tú normalmente cuando anhelas irte a una zona rural, imaginas mucho cómo será tu día a día en ese sitio. Entonces, pues te imaginas paseando, ¿no? Con tu jardín, A ver, nosotros tenemos un proyecto que va muy unido al medio natural y que nos facilita mucho, pues, estar en cualquier sitio que nos pueda dar la posibilidad de tener un terreno, pues nos permite grabar, nos permite conectar más con nuestros clientes, con nuestros alumnos, porque al final, joder, no es lo mismo conectar de un piso y dónde, ¿sabes? ¿Dónde las plantas medicinales? ¿Dónde están esas plantas? Que coger la cámara y darte un paseo, ¿no? Y decir, mira, esto, pues eso, por ejemplo, para mí fue como una grata sorpresa y descubrí otras plantas que no conocía. Intercambia muchas veces con gente mayor que conoce unas plantas pero no conoce otras y las conoce a través de ti, y hay como ese intercambio generacional que yo creo que es importante y que de hecho pues el rural pues pierde relevo generacional y es uno de los principales problemas, ¿no? Que cada vez gente más mayor, gente menos joven, y entonces pues ese conocimiento también se va perdiendo. Y parte desagradable, pues... Sí, a ver, sobre todo eso, a la hora de hacer la ilusión de ese proyecto físico y llevarte esa desilusión de decir, madre mía, pero ¿cómo lo podéis poner tan difícil? ¿Pero qué queréis? ¿Que nos vayamos? No sé. ¿Qué esperáis? ¿Que la gente venga al rural con esta normativa? Que si España vacía, pero no nos lo ponéis fácil. Entonces, eso es lo que digo. Ostras,
para que la gente se venga al rural, o mejoráis tema de impuestos, o dais facilidades, o aquí cuando venga la gente se va a ver la realidad y van a volver a la ciudad, como no deis facilidades. Entonces es lo como desagradable, por así decirlo, en ese sentido, porque, ¿qué dice? Es que si dan esas facilidades... Ah, vale, que las ciudades se quedarían vacías. Claro, a Es ver, posible. el tema también No lo sé. es que al final probablemente hay personas, en este caso, pues hablando de administraciones, que no les interesa que la gente pues pueda ir al rural y ser un poco más autosuficiente, por decirlo de Sí, alguna forma, de Sí. forma clara. Entonces, claro, eso supone al final una limitación. Entonces, bueno, pues a eso le añadimos el tema de distancias, el tema de trabajo, el tema de oportunidades, pero aún así, con todas esas circunstancias, sigue viniendo gente con ilusión, con sí. ganas de hacer cosas, aunque se encuentre cosas que no esperaba, y esa es como la parte positiva, ¿no? Que yo creo que si no, no estaríamos teniendo Exacto, esta entrevista. exacto. ¿Qué os falta en vuestra vida rural para que sea mejor? La lista de deseos. Lista de deseos. Bueno, mira, una comunidad de emprendedores Sí, estaría una bien. comunidad de emprendedores. Sí que es cierto que hay proyectos de gente joven, pero Mm, estamos como muy Sí, desperdigados, ¿no? porque al En distintos final, pueblos. En ese aspecto yo creo que la ciudad es más fácil simplemente porque a lo mejor pues hay, yo qué sé, pues organizaciones o asociaciones o historias sí, a ver, es sociales. donde suelen hacer los eventos Ya, de networking cuando nos invitan son en Ourense. Pero efectivamente. claro, claro. al final, a nosotros, por ejemplo, que en Benidorm teníamos todo a mano, si me tengo que desplazar contando ida y vuelta 2 horas y volver con niebla, pues sinceramente no me apetece mucho bajar a un networking, estando a la distancia que estamos. Sí, a ver, hay un Ya, coste, Entonces, evidentemente, claro, de tiempo y económico. El tiempo es un coste económico que hay que valorar en todo. ya. Entonces, bueno, pues es importante medirlo eso. Mm. que estaba leyendo el comentario de Sí, Raúl, que sí, que totalmente de acuerdo. sí, sí. Mira, Es, yo- hace unos días, bueno, ahora a finales de diciembre tuvimos un podcast muy interesante en Mundo Rural en Positivo, el podcast que hago con Isabel Sánchez Ah, Tejado. sí, Y Fran Álvarez de Alto Jalón Radio lo decía. Hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le interesa realmente que haya gente en el rural. Hay mucha, o sea, es un discurso doble. Por un lado te dicen, sí, no, hay que el despoblamiento, el reto demográfico, bla, 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 pero hay gente que realmente le interesa que no haya gente en el rural, que no haya, claro. que no se cultive, que no haya ganadería, que no haya, porque hay unos Sí, intereses unos y es, intereses. Sí, de hecho lo estamos viendo con, bueno, Sí, con con el lo de... último pacto de Mercosur. Nosotros tenemos amigos cercanos a nivel de ganadería que evidentemente Sí, que lo, están de huelga continuamente porque sí, lo van están a en sufrir. desacuerdo. Lo van a sufrir mm, porque Bueno, al y todos final estamos en desacuerdo. Al final es algo que es ilógico, ¿no? O son sea, sí, decisiones globales que tienen un efecto, bueno, estamos valorando efecto económico y un efecto de la salud muy importante porque mm, Europa es uno de los mayores productores de insecticidas y de fertilizantes del mundo, porque es donde están las grandes compañías farmacéuticas y son las que venden esos fertilizantes a esos países y y esos aquí lo prohíben. plaguicidas. Y claro, pues por ejemplo, yo creo que aproximadamente un 80% de lo que se está vendiendo está prohibido en Europa y ese 20% restante es lo que se está utilizando. Entonces, claro, mm, eh, jugaríamos en una liga completamente distinta y eso mm, pues da un poco a entender que no deben de tenerle mucha estima a los entornos rurales, sabiendo la dependencia que tienen, porque si sin esa producción agrícola ganadera no vas a mm, comer. O ya, sea, comes también porque el mundo está globalizado y sí. creo que una de Pero las si se cosas corta la también, cadena, ya lo vimos Mm, eso hace unos sí, años, si se corta la cadena de pues sí, suministros, entramos en jaque malamente. mate, claro. sí, Sí sí. que es verdad que también hay una falta de concienciación y educación por parte del ciudadano, que es verdad que en muchos casos el ciudadano no puede comprar ese producto de calidad por una situación económica desfavorable, o sea, estamos completamente de acuerdo. Mm, Pero también es cierto pues, que no hay esa conciencia, entonces van a ese supermercado y le da igual de dónde venga el producto. Eso también genera al mm, final pues que en un mundo globalizado me da igual de dónde viene una patata o de dónde viene un ya, aceite o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso mm, yo creo que también
hay que trabajarlo, esa educación. Vale. Si ahora decidieseis o tuvieseis que mudaros a otro lugar, ¿os veis con una capacidad de decisión y de adaptación mejor que hace 2 años y medio cuando estabais en Benidorm? Totalmente, porque como hemos dicho al principio, el trabajar con personas que, en este caso contigo, que te llevan de la mano y cambiar tu mentalidad y experimentar todo este tiempo y comparar cómo estabas en la ciudad a cómo estabas ahora en el rural, te hace tomar una decisión de mucho mejor y te adaptas también mucho mejor, porque al final, si quieres, puedes, y si piensas que no es posible para ti, pues no va a ser posible para ti. Entonces, en ese sentido, como continuamente vamos trabajando en nuestra mentalidad, pues para tener esas creencias limitantes, pues cada vez menos, ver que todo es posible, intentar pues moverte y demás, yo creo que sí que nos podríamos adaptar perfectamente a otro lugar. Sí, Decidme un par tenemos... de cosas que haríais ahora que no tuvisteis en cuenta hace un par de años, 2 años y medio. Pues Vendría de probablemente... vacaciones en invierno a experimentar cómo es esa zona, iría a los supermercados a ver qué tipo de alimentos tienen, visitar todo, hablar con la gente, frecuentar todos los lugares que frecuente la gente para saber cómo realmente sería mi vida en ese lugar, cosa que no hicimos. Pero claro, está muy guay venir en primavera, irte a pasear, naturaleza, está genial, que evidentemente aquí la vida es diferente y también es más sencilla en medida de lo posible, pero eso lo experimentaría antes de irme a vivir a un lugar. Vale. Sí. ¿Tú qué dices? Venga, Juan Carlos. Yo diría que, por ejemplo, en el caso que tuvimos esos problemas con el tema del alquiler, que hubo como un poco ese mareo, probablemente con la mentalidad que tengo ahora me habría puesto firme y no, Así no, también. no habría venido. No porque yo lo tome como una rendición, sino porque con la mentalidad que tengo ahora y el trabajo personal, pues habría dicho, mira, las cosas, bueno, pueden tener cierta dificultad, pero tienen que ser fluidas. Entonces, cuando algo no es fluido, pues hay que saber detectarlo. Entonces, yo lo habría a lo mejor interpretado de otra forma, había seguido buscando, pues eso, a pesar de que, oye, todo ha ido bien, pero quiero decir, yo pienso como Zaira. Y también venir a pasar una temporada al sitio es muy interesante, hacer una vida cotidiana, ¿vale? Que no sea fuera de lo normal, sino que hagas tu vida como la misma que hacías en otro sitio, pero en el lugar donde te quieres ir a vivir. Es el mejor consejo que podemos dar. ¿Creéis que hay mucha diferencia? Esto es algo que hace poco me planteaba una persona de Canarias que quería irse al rural, a Galicia. Pero bueno, eran una pareja y uno que sí, otro que no. Esto siempre pasa, ¿no? Y, y entonces yo muchas veces me planteo, y por lo que voy viendo, creo que hay lugares que se ponen de moda. Galicia, Asturias, hay muchísima gente mostrando vídeos. En lo que es España, de tema rural, creo que de donde hay más vídeos es de la zona norte, ¿no? De toda la cordillera cantábrica y de Galicia. Entonces son lugares que se ponen de moda. Entonces hay gente que viene de un clima absolutamente diferente, de una vida absolutamente diferente, y dice, no, Galicia. Mundo rural, Galicia, o Asturias, o Cantabria. ¿Creéis que sería más fácil? Por ejemplo, vosotros, ¿creéis que hubiese sido más fácil si os hubieseis instalado, yo qué sé, a 200 kilómetros al interior de Benidorm que haberos ido a 1000 kilómetros? No lo sabemos porque no lo hemos experimentado. No lo hemos hecho, No se os pasó por la cabeza tampoco algo. No. Yo creo que al final, como es lo que Porque estamos queríamos hablando, eso, otro entorno, por así sí, decirlo. como Vale. depende pues eso, de una mentalidad, al final de si es posible o no, pues muchas veces te mueves a un sitio, mira, a veces que ves estos típicos vídeos en Instagram muy sensacionalistas de me compré una casa por 1000 euros y la he rehabilitado. Vamos a ver, o sea,
Es como lo de las casas a 1 euro en Italia. O sea, vale, Mm, compras una casa a 1 euro, pero es que la tienes que arreglar. Es una casa que está en ruinas. Hacer un tejado vale 20.000 euros. O sea, quiero Y decir, tienes un año para restaurarla. vamos a ver, no sé, es que hay que enfatizar un poco la realidad de mm, las cosas. O sea, sí que es mm, verdad que habrá gente que, oye, encuentre gangas, que las hay, y evidentemente yo no lo voy a discutir, es mucho más probable que encuentres una vivienda y que puedas comprarla en mucho menor tiempo en un entorno rural que en una ciudad. Hmm. mm, Evidentemente, lo que estás comprando en la ciudad, pues supuestamente tiene un valor adquisitivo que va incrementando y lo que compras en el rural, pues dependiendo de la zona, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Por qué puede ser que sí o puede ser que no? Porque, mira, nosotros estuvimos hablando en un coloquio que hubo un intercambio sobre el rural, vino un experto de Asturias, pues una persona que lleva mucho tiempo investigando la situación que está viviendo el rural de estos últimos 50 años y dijo, mira, no sabemos lo que va a pasar porque por primera vez en la historia la gente está yendo de la ciudad al rural. mm. Y era algo que nunca había pasado. La gente iba del rural a la ciudad por una cuestión de oportunidades. Entonces, claro, todas esas generaciones que se han ido yendo del rural, o sea, abuelos, padres y hijos, ya no están aquí. Entonces, claro, esa población que estaba ya no está. Esos pueblos que tenían 3.000 habitantes ahora tienen 500 y siguen perdiendo población. Entonces, es la estrategia que al final hay que buscar, ¿no? Cómo le devolvemos vida a esos pueblos y que no Mm, sea ni con subvenciones, que no sea, o sea, quiero decir, que sea mm, facilitando las cosas, no, Hmm. yo no creo que se deban de dar limosnas, ¿sabes? Porque entonces a lo no, mejor acabas llenando el rural de personas que no deben de estar en ese rural, mm, sino facilitando las cosas. Facilitando, pues hemos hablado, por ejemplo, de condiciones fiscales más favorables para, por ejemplo, ujú, autónomos y pymes. Hemos hablado de mejorar las comunicaciones, que a veces, pues bueno, no depende de pequeños concellos, mm. porque se retroalimenta. Es que, claro, como no hay gente, pues no mejoramos las carreteras ya, pero si no las mejoras tampoco va a Claro. haber gente. Tampoco va a venir nadie. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas que sabemos Mm, que hay que mejorar. Actividad económica privada, lo que sí, pues estaría bien apoyar actividades económicas que sean privadas y reforzarlas siempre y cuando se vea que ese proyecto va a ir a más, no meter un dinero en algo que se va a perder, ¿no? A fondo exacto. perdido, que eso también lo hemos visto, ¿eh? Hay muchas cosas que se mete dinero a fondo perdido y Mm, quedan en nada, y eso es una pena también, porque no ya. Hmm. asienta población. Mm, Entonces, bueno, es un poco bueno. Mira, aquí nuestra nos opinión. comentan sobre el machismo del rural, que es mucho más marcado que en la ciudad. Esto es otro melón, yo no sé qué pensáis vosotros. Sí, eso totalmente de acuerdo. De hecho, me hace gracia cuando hacen esas actividades que al final se enfocan como a la mujer rural. Digo, pero si es que se tendrán que integrar también los hombres rurales, que no puede ser que vayan al bar por separado. Tendrían que ir conjuntamente, claro, para que haya una comunicación. Digo, porque son todos, son personas, ¿no? Son personas, pero es mujer y es hombre. Entonces, en el rural sí que es más, se aprecia más eso, que igual vas al bar a cierta hora y están jugando al tute todos los hombres. Y digo, ¿por qué? Digo, aquí también puede venir a jugar al tute una mujer. ¿Qué pasa? Es lo que se Bueno, aprecia. yo creo que es algo generacional también. Sí, Entonces, bueno, Sí, pues sí. sí sí, que es verdad que habría que tratar de sí. que, pues Que hagan actividades en esas conjuntamente. actividades que se hacen, que al final son actividades que dices, bueno, tienes que verle un fundamento a esa actividad, en la que Mm, haya participación, ¿no? Dual, en la que esté pues el hombre y la mujer. mm, Y bueno, yo creo que esto está más normalizado en entornos a lo mejor urbanos y en entornos Mm. rurales, pues ocurre menos. El mm. machismo como tal, pues yo no sé, porque ahí tendría que hablar Zaira Sí. si lo ha vivido o no lo ha vivido. No, en ese sentido yo no he notado. A ver, es que tampoco es que me relacione tanto, por así decirlo, Ya. porque nosotros al final, cuando eres emprendedor, estás focalizado al final
en tu proyecto. Y sí que es cierto pues que cuando viene más volumen de trabajo, como gracias, que ha sido este 2025, que ha sido premio aquí, premio allá, y hemos crecido aún más, estamos súper agradecidos de todo el apoyo a nivel general de las personas, pues tiendes a no frecuentar ciertos sitios, porque también, pues, oye, pues al final, pues A ver, a Tienes el tiempo que veces tienes, so- tienes es el el tiempo que tiempo tienes. que tienes y igual si me apetece destinar una hora, pues me bajo a Orense, me voy al gimnasio que me encanta y me voy a las termas, para que me entiendas, ¿sabes? Entonces, pero sí que es cierto que yo no he experimentado machismo, pero hacia mi persona. Ujú. Que sí que a lo mejor lo ves por eso que te he indicado que entras al bar y ocurre eso, que hay más... En ese sentido, pues dices, vale, sí, pero es algo ya generacional. Ujú. Vale. Bueno, y tengo una última pregunta. Luego, si queréis, pues ya comentamos, acabamos de comentar, pero quiero que digáis aquí a toda la audiencia que me encanta porque están participando, Sí, 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 diciendo, qué guay, me gracias. encanta. Gracias a todos. Eh, que nos deis consejos prácticos para todas aquellas personas que quieren irse de la ciudad al campo. Bueno, el que Mira, hemos dicho es si puedes, eh, coge vacaciones, si puedes 15 días, pues 15 días y haz y desarrolla cómo sería tu vida en esa zona que te gusta. Es decir, pues eso, si te puedes alquilar pues una casita rural o ir en caravana o lo que fuese, pues que frecuentes pues los negocios que hay dentro de ese pueblo que te gusta para saber cómo te sientes, que trate de ir en una época que no sea verano, porque el verano hay alegría, hay más gente, es todo súper guay. Lo que pasa que luego el invierno es muy largo y dependiendo de la zona, que en este caso Galicia, pues el clima en comparación con otras zonas geográficas pues es más duro, es una realidad. Entonces eso, que traten de experimentar cómo sería su día a día en esa zona en la que están pensando mudarse, que vayan al concello, que hablen con las administraciones, en ese caso públicas, para saber cómo está el tema del trabajo, porque si desarrollas un trabajo físico tendrás que ver si tu actividad económica la vas a poder desarrollar ahí. sí, yo creo O que eso es si muy tienes que importante. desplazarte a un pueblo más cercano, a la ciudad, porque ahí no puedes desarrollarlo. Tienes que ver si hay, Analizarlo todo, de principio a fin. si existe ese mercado al que tú te dedicas y si no lo existe, tienes que ver si realmente ese mercado puede funcionar. ujú, Porque evidentemente pues puedes pasarlo mal a nivel económico y entonces por muy buenas vistas que tengas y muy cerca de la naturaleza que estés y el huerto sea maravilloso, si no tienes un sustento económico, Pues lo pues puedes pasar un a ver, poquito mal, a efectivamente. veces. Otro mm, consejo, pues yo diría a veces hay, bueno, pues al final muchas veces venirte de la ciudad al rural o al campo es un sueño o es algo que llevas anhelando muchos años. A veces pues también hay que dejarse ayudar, Hmm. tanto por personas que ya tienen esa experiencia y también pues por esa parte a veces de la familia y de los amigos que animan. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, pues yo, que es como mi madre adoptiva, pues económicamente no, nos ayudó Sí, a sí, poder venir Carmen. porque evidentemente pues hay un gasto económico, porque es un cambio muy radical y al final, aunque es verdad que hay ahorro en comparación, o sea, no decimos que no estamos diciendo que sea más caro, más elevado vivir en el rural, pero que sí tienes que contar con unos gastos que son diferentes a los que tienes en la ciudad y que no es tan económico. No sé si me explico. O sea, quiero decir que dependiendo de la zona de donde Sí, vengas puede que no haya tanta diferencia. sí, Conocemos Carmen. casos que a lo mejor si tú vienes de una ciudad de pagar 1.000 euros de alquiler de piso más otros tantos de tu negocio, más la vida, tal, Es diferente, pues sí. hombre, si de 1.000 pasas a pagar 350, pues evidentemente tienes un ahorro. Si el mm, consumo energético es más o menos equiparado, pues entonces, Sí bueno, que pues depende de la situación de claro, es cada que uno. depende de tu situación. Nosotros tampoco veníamos de Benidorm, pero no veníamos tampoco de un alquiler muy excesivo, no veníamos Claro. de un consumo de todo lo contrario. O sea, pues un alquiler que eran 150 euros más que aquí, porque llevábamos muchos años. Teníamos solo un vehículo, lo cual hemos comentado que tener dos vehículos pues duplica ese ingreso. Los desplazamientos eran mucho menores, lógicamente. Hmm. Y entonces al final
pues si te decimos la verdad, en nuestro caso Nos supone más nos costo supone de vida vivir en mayor el rural. inversión. En nuestro caso, Pero está bien, claro. seguramente hay muchísimos casos en los que hay un ahorro importante, ¿vale? Pero en nuestro caso no es así. Y aún así, pues seguimos animando a la gente Sí, sí, porque totalmente. al final, pues son sitios maravillosos, son de donde vienen nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres muchas veces se criaron en pueblos y yo creo que al final son nuestras raíces, ¿no? Exacto. Y eso sí, te tienes que empeñar. O sea, quiero decir, no va a ser un camino de rosas ni tampoco de espinas, pero tienes que poner foco y saber lo que quieres. Vamos a contar ahora a la audiencia, habéis comentado que desde Piel Natura tenéis todo lo que es cosmética natural, que se puede comprar también online. Vendéis, entiendo que solo en España, no vendéis a internacional de momento. En Portugal. Pero sí que tenéis, bueno, en Portugal, sí. Vale, toda la península ibérica. Pero tenéis una parte online que habéis comentado, también hacéis cursos. Si queréis comentarlo un poquito, porque yo creo que tenemos aquí una audiencia que quizá le pueda interesar esta parte para consumir vuestros servicios o como inspiración también. ¿Qué es lo que habéis creado? Que además esa parte no la teníais cuando Piel Natura era un proyecto en la ciudad. Efectivamente. Yo creo que al final casi todos nos conocerán, pero por si hay alguien que no, en nuestra página web vendemos productos de cosmética ecológico, sobre todo cosmética sólida ecológica y velas naturales basadas en la aromaterapia con aceites esenciales, sin fragancias que contengan ingredientes químicos. Y luego tenemos una parte en la que pues desarrollamos cursos. En este caso tenemos 2 cursos, uno que es de perfumería natural, porque ahora pues se sabe un poquito más, la gente está un poco más concienciada, los perfumes pues tienen sustancias que afectan al sistema hormonal y creamos un curso para que la gente pueda desarrollar sus propios perfumes a base de aceites esenciales y bases naturales. Y luego pues hicimos un curso que está basado en el reconocimiento de plantas medicinales, la elaboración de productos que pueden ser de uso doméstico o aplicación más profesional, que se llama el arte de curar con plantas. Y de momento pues son los dos cursos que hemos lanzado. Y dentro de muy poco vamos a lanzar uno nuevo, que es el de pomadas, para enseñar a hacer todo tipo de productos, ungüentos medicinales, bálsamos labiales, para un bálsamo cicatrizante. Estamos ahí dándole una vuelta que tendría que haberse lanzado ya, lo que pasa que, bueno, circunstancias. Noviembre y diciembre han sido muy intensos y a veces hay que sacar algo de la ecuación y en ese caso ha sido la formación y ahora en estos meses que son un poquito más tranquilos, enero y febrero, pues estamos ahí dándole forma para lanzarlo a finales de este mes, que siempre lo avisamos por Instagram, por historias o a veces hacemos un reel y también si se suscriben a nuestra newsletter en Piel Natura también solemos hablar de más cositas. Entonces, ahí esas son las cosas que tenemos en mano este 2026. Qué bien. Bueno, yo creo que si quieres hablar tú un poco de tu proyecto, que si no, hay a gente ver, conectada... No, simplemente quería decir eso. Dejamos aquí el enlace, es pielnatura.com, para todas las personas pues, que queráis suscribiros. Si vuestra idea es iros a vivir al campo, ya lo sabéis, estáis en el canal de laciudadalcampo.com y desde aquí pues sabéis que si os suscribís a mi lista de correo, no es que bombardee, pero bueno, suelo enviar consejos, experiencias, historias. Os he mencionado varias veces en los emails, ya lo sabéis, Juan Carlos, tú que lees mis emails, lo sabes, que os hemos mencionado. Comento, sí, claro que sí, siempre comento experiencias, siempre con permiso, por supuesto, pero creo que es interesante esto que estamos haciendo hoy, creo que es muy interesante para romper mitos, para dejar las cosas claras y para que quien quiera irse al rural, que lo haga con preparación, es lo que hemos dicho antes, que si tienes 20 años haz lo que quieras y lánzate, eres inmortal a esa edad, pero luego, pues, no sé, si tienes esa idea de una vida para mejorar,
cuidado porque te la puedes fastidiar, porque hay gente que lo está pasando muy mal en el rural por no haber planificado o por no haber pensado. Lo que tú has dicho, Zaira, vosotros visualizabais vuestra vida en el campo antes de iros, vuestra vida en el rural. O sea, yo es algo que siempre lo digo, hay gente que me dice, ¿qué es eso de visualizar? Vaya chorrada. No es ninguna chorrada, o sea, piensa cómo sería tu día a día, porque es muy importante. Entonces Sí. yo creo que, bueno, creo que esto que estamos haciendo hoy es muy importante, sobre todo para que la gente tenga claro lo que, bueno, lo que hay, lo bueno y lo malo, porque es que en todos lados, o sea, Sí, y que el mundo rural tampoco es para todo el mundo, porque efectivamente. vosotros, dentro de todo lo que estáis diciendo, yo creo que habéis puesto una balanza y habéis dicho, me quedo con el rural, ¿no? Me gusta. No quiere decir que a lo mejor os quedéis ahí para toda vuestra vida, a lo mejor os movéis, ¿por qué no? Yo lo hice también, yo me Claro, moví, o sea, pero sí. bueno, yo creo que es importante de... Mira, aquí tenéis a alguien que os está haciendo buena publicidad. Los cursos Ah, son sí, espectaculares. Cris, ella justamente se vino desde Girona, Sí. Ah, aquí. muy Sí, bien, sí. Que es muy lo que te bien. decía, que claro, dependiendo de qué situación vienes, pues claro, Claro, es verdad sí. que las ciudades están apretando muchísimo, ¿no? Lo que pasa es Sí. que, claro, luego es lo que hablamos, vienes al rural y también vienes diciendo, joder, pero no se suponía que aquí había más casas, no se suponía que había, ¿sabes?, otras oportunidades. Gracias, Gloria. Entonces, bueno, es lo que yo creo que hay que experimentar. En este Sí, caso, yo creo que ya vino varias veces de sí, vacaciones sí, sí. y ya cuando vienes varias veces al sitio dices, mira, pues yo lo veo. Claro, Pues sí. para adelante, ¿sabes? Así que, Mira, aquí tenemos algún comentario más. La realidad es que habéis dicho, dice mucho de vosotros. Adoramos el rural y lo queremos ver mejorar. Y sí, sus productos y formaciones son de nivel muy profesional. O sea, Ella es nuestra amiga Hanan, que es terapeuta emocional. bueno, yo creo que al final hay que, o sea, también cuando tú vas a un sitio, pues evidentemente el respeto siempre está, siempre hay que conservar esas tradiciones, pero yo creo que se pueden aportar muchas cosas, porque en este Ah, mira. caso hay una realidad que Mm, no es ni mala ni buena, hay una realidad, es que hay muchísimas personas de una edad más mayor, más longeva en el rural, y si esas personas pues tienen más intercambio con gente más joven, siempre puede haber como, ¿sabes? Una diversidad de opiniones al mm, final. Y yo creo que esto es importante, no sé, es mi visión de ver. Es verdad lo que dice Zaira, a veces, oye, el ritmo de vida no es el mismo, no es el claro. mismo el ritmo de vida de una persona jubilada que evidentemente tiene sus actividades y va a su huerto y baja y sube y va, ¿me entiendes? Que una persona que está emprendiendo y necesita Claro. pues generar unos ingresos, que tú no tienes todos los meses un ingreso fijo en la cuenta, sino que tú tienes, y más como autónomo, un mes es de una forma y otro mes de otra, es una realidad. Entonces, Mm, oye, pues a veces no hay todo el tiempo que quisiésemos para esas relaciones, pero es un poco una reflexión. mira, ¿qué le diríais a esta persona que lleva 26 años viviendo en Madrid, tiene 55 años, Galicia es lo que está mirando y visualizando y quiere vender su piso en Madrid y quiere poner una pizzería? ¿Qué le Lo diríais? mismo que hemos dicho anteriormente, que elija o una zona o varias zonas que le gusten, que experimente allí una temporada, si en este caso si sigue trabajando, pues que coja vacaciones y experimente cómo sería su día a día y que pregunte pues si hay locales disponibles, que analice si las personas de esa zona estarían dispuestas a invertir en su pizzería, porque no sé qué tipo de pizzería va a querer montar, si quiere hacer una pizzería de masa madre con productos de alta calidad, tendrá que saber si el cliente que hay ahí invertiría en un producto de máxima calidad. Si es una pizzería más básica, por así decirlo, la que sueles encontrar a lo mejor en zonas más rurales, porque no es diferente, pues es posible que funcione o no, dependiendo. Es un análisis que tiene que hacer y, hombre, por supuesto, si vende el piso de Madrid, que le darán una buena inversión, pues lo puede invertir en su negocio y también en comprarse una vivienda, que le va a salir mucho mejor en un entorno rural. Yo el consejo que le daría es que busque una Bien, zona donde tenga una población sí, considerable también.
Y aunque ella viva, por ejemplo, en una aldea con poquitas Sí, el negocio personas, que lo pues monte tú en en un un sitio pueblo, también que el negocio esté que tenga montado público. en un sitio donde haya una población, yo diría que mínimo de unos 5.000 habitantes. Para mí, para un negocio Sí, físico, me parece que es una población mínima. Mm, Eso, para tener éxito y sobre todo lo que dice Zaira, pues preguntarle a la gente, oye, tú vas allí, tú cuando vas a un sitio de vacaciones hablas con los lugareños, mm, ¿eh? Oye, mira, pues estoy pensando que, oye, me gustaría, o tengo un amigo que quiere montar una pizzería, o me gustaría montar esto, ¿tú crees que sí, aquí funcionaría tal? sí, ya Entonces un está. poco vas recibiendo sí. feedback de la gente y dices, vale, mira, creo que aquí es posible. Luego te encontrarás retos, como en todo. Pero ya vas un poco más a Sí, seguro, ¿no? claro. Mira, David nos dice probar el entorno una temporada en invierno. Si hablamos de mitad de la meseta hacia arriba es clave, justo lo que habéis Sí, dicho sí, sí, lo vosotros. que estábamos comentando. Sí, a David le La damos toda razón. la razón, sí. Bueno, pues nada, mira, nos dice mil gracias, Miro pueblo de 5.000 habitantes y Y 80.000. 8.000, sí, 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 sí. 8.000, bueno, sí. Para... hay Mm, muchos pueblos, por ejemplo, Allariz es un buen pueblo, la zona Sí. de mm, Orense, y luego, pues, por ejemplo, mm, Pontevedra y A Coruña, todo lo que son los alrededores de Pontevedra, Coruña y Vigo, pues evidentemente tienen una población mayor. Sí, A mm. Galicia también ahora no me acuerdo, pero creo que hablamos de 2,5 millones de habitantes en toda la comunidad autónoma. Es una población Es pequeña en enorme, comparación. que Es es un una comunidad territorio muy autónoma grande. muy Mm, grande, pero con mm, una población pequeña. Entonces, yo sí mm, que seleccionaría bien el sitio donde vaya a montar mm. el negocio. hmm, Muy bien, chicos, pues nada, ¿queréis añadir algo más? Algo que os venga ahora a la cabeza y que Pues os haya quedado. sí, gracias a la gente que está aquí, gracias a la gente que luego nos escuchará. Esperamos sí. que aporte. Sobre todo, No gracias. tratamos como de quitarle las ganas a la gente, ni mucho menos. Creo que hemos hablado de muchas cosas positivas, Hmm, pero lo que no va con nosotros es idealizar cosas que después de 2 años y medio hemos experimentado que no son así. Y me parece que pues es de ser neutral y una persona que cuenta las cosas como son, el decirle a la gente, mira, pues esto es así, así, así. hmm, Puede que tus circunstancias a lo mejor luego sean diferentes, pero tienes una experiencia más que puedes añadir a la hora de tomar tu decisión, ¿no? Un claro, conocimiento sí. más. Que es importante al fin y al cabo. Ujú, Inspirarte de otras vivencias para tomar tu decisión al final. exacto. Todo suma. La verdad es Sí. que estoy contentísima de haberos tenido aquí esta tarde Y nosotros estamos súper porque agradecidos. no, porque de verdad, o sea, yo creo que yo no me canso de repetir lo que sé, la experiencia que tengo, compartir experiencias ajenas, pero creo que algo así es muy valioso, ¿no? Alguien que mi vida muchos ya se la conocen, pero ver otras personas que, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Yo me acuerdo el día que nos conectamos, que hicimos aquella Sí, consultoría, que estabais ahí, que no sabemos qué hacer y han pasado ya pues casi 3 años de aquello sí, sí, posiblemente ¿eh? Pasa el tiempo y, volando. y bueno, y ahí Sí, estáis, ¿no? Y con un proyecto que ha crecido y bueno, no sé, yo creo que todo merece la pena, yo creo que al menos merece la pena probarlo. Sí, sí, Probarlo, totalmente de acuerdo. yo creo que sí, que Experimentarlo, hay que lanzar el mensaje sobre todo. de que, bueno, lo planifiques un poco sin volverte loco, porque entonces entras en una espiral sí, de planificación y sí. pasan 20 años y sigues como estás, pero planifícalo un poco, o sea, Mm, nosotros lo hicimos a 4 años, planifícalo, haz ese movimiento y no pasa nada, o sea, al final tenemos que entender que somos personas, vamos aprendiendo y evolucionando con nuestras experiencias y a lo mm, mejor lo que hoy pensamos no es lo mismo que vamos a pensar dentro de 2 años. Si es que eso está bien, o sea, hay que escuchar un poco a veces a lo que nos dice nuestro interior y decir, oye, pues mira, esto ahora lo haría diferente o me gusta probar en este sitio. Hazlo porque al sí, final la vida un día te da un susto Mm, y, y se acabó. sí, totalmente de Entonces, es un acuerdo. mensaje también de, bueno, atrévete a hacer las cosas, mm. Con cabeza, pensándolas un pero poco atrévete, ya está. y ya está, ¿no? Ese es un mensaje final. Pues qué buen mensaje, de verdad. De verdad, de verdad. Oye, os agradezco muchísimo, de verdad, de nuevo, y gracias a todas las personas que habéis estado aquí acompañándonos.
con vuestros comentarios. Y ya sabéis, si queréis productos de cosmética natural, de verdad. Yo no los he probado todavía. Cuando esté por ahí os pediré para que porque a Francia no porque a enviamos Francia no, todavía. está complicado. Pero cuando esté por ahí sí que os pediré para que me lleguen allí. Los tengo que probar porque no lo he probado. Pero bueno, lo que dice la gente es que son muy buenos productos. Adelante con todo lo online también, porque yo creo que hacéis una gran labor también. Pues nada, muchísimas gracias y gracias mucha suerte, mucha salud y mucha vitalidad y para adelante. ¿Vale? Sí. Venga. Gracias. Chao, Raquel. Un besazo. Gracias. Muchas gracias. Feliz domingo. Igualmente. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si mientras lo escuchabas has pensado en alguien en concreto que le pudiera servir, pues ya sabes, compártelo. Y como te he dicho antes, si quieres recibir contenido exclusivo sobre todo lo que tiene que ver con irse al campo, con vivir en el campo, con adaptarse a la vida rural, suscríbete a mi lista de correo y cada semana recibirás en tu email consejos, ejemplos, ideas, experiencias y algún que otro contenido privado que solamente comparto allí. Ya sabes, entra en delaciudadalcampo.com. Darte de alta es gratis y además te llevas un regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.